Sabemos que te gusta viajar y vivir experiencias nuevas e inolvidables. Queremos contar que hay un lugar lleno de magia, cargado de bellísima arquitectura. Con templos elevados, valores estéticos, construidos a cientos de años, esperándote para ser visitados. Enamórate de sus calles tranquilas que inspiran paz, recórrelas y visita cada rincón que evoca historia maravillosa de un pasado de esplendor, diosas de ser contadas. Despierta todos tus sentidos para probar la deliciosa gastronomía elaborada por manos expertas quienes aprendieron los saberes de la culinaria tradicional de sus padres y abuelos. Prueba el queso de capa, el cebón, los casabitos, el vino decoroso, toda una explosión de sabores locales. Conoce y maravillas con las de artesano que transforman delicados y en ollas. Por el ritmo de la cumbia, del tambor, Castillo. Es tierra donde puedes vivir tu fe. De festivales llenos de música y color, alegra la vida de su gente. Ese mágico lugar es Santa Cruz de Mompox, el mejor pueblo patrimonio de Colombia. Para cada momento y temporada, Mompox Retro te acompaña y personaliza tu experiencia para que vivas la magia de Santa Cruz de Mompox. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y a otra cita con el patrimonio en septiembre, el mes del patrimonio. El día de hoy, como ya se dieron cuenta, estamos en conexión desde el municipio de Santa Cruz de Mompox con Carlos y con Oscar. Carlos es abogado, gestor cultural y además asesor turístico, por así decirlo, del municipio. Y don Oscar es cocinero tradicional con 15 años de experiencia en una cosa que estaba en ese video que hablaba y era el queso de capa, que es lo que nos une hoy en esta conversación. Primero, pues, Oscar, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por demostrarnos qué va a ser el queso de capa en esta tarde. Muchas gracias, Oscar, por estar acá con nosotros. Y Carlos, muchas gracias también por haber aceptado esta comunicación, por estar acá con nosotros, por hacer posible este programa, porque pues para quien no lo sabe, Carlos es vigía del patrimonio del municipio de Mompox y con él pues empezamos a hacer este programa ya hace aproximadamente un mes. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por la oportunidad de estos espacios
puesto que son muy necesarios que en Colombia se traten estos temas relativos al patrimonio, porque desafortunadamente es un tema que muestra mucha apatía por parte, sobre todo, de las nuevas generaciones, y pues esto es una forma de poder llegar a ellos. Bueno, antes de entrar en materia, ya que veo a Oscar muy listo ya para empezar en la labor de la preparación del queso de capa, primero hablemos del municipio. Entonces, Santa Cruz de Mompox, o sea, un lugar maravilloso en las riberas del Magdalena y además un sitio mágico no solamente por Totola Momposina o por Lucho Bermúdez, entre otros personajes que han nacido en esa ribera del Magdalena. Cuéntenos más sobre Mompox y cuáles son de esos atractivos y qué hay en Mompox como para ir ahora a visitarlos. Bueno, realmente, hola, ¿sí me escuchas? Sí, lo escuchamos. Hola Carlos, ¿sí me escuchas? Sí, sí, señor, acá lo estamos escuchando. Bueno, antes de que hable don Carlos y para todos quienes nos están viendo, nos hemos dado cuenta con la realización de estos programas de que las conexiones en algunos lugares del país no son suficientes. Y pues también es un llamado, digamos, a la infraestructura del país, de lugares tan turísticos como el de ayer, que era el Risaralda, y hoy que estamos desde Mompox, sufren como todas estas fricciones en términos de comunicaciones. Nos imaginaríamos de que lugares en donde el turismo está de una u otra manera inmersa y donde el patrimonio es vivo, debería tener una mejor conexión. Entonces les pido a todos mil disculpas por estas conexiones, pero pues son cosas que se nos sale de las manos y estamos siempre a hartos kilómetros de distancia desde Bogotá a Mompox. Ahora sí, Carlos, ¿me escucha mejor? Yo lo estoy escuchando. Sí, sí. Ok, listo. Entonces le estaba preguntando Sí, ahora que sí. aparte de... Ok, listo. No, pues sí. La pregunta que me hacías ahorita, referente a, pues podemos decir que Mompox es una de las ciudades podemos decir que privilegiada del país, porque es una ciudad que goza de 3 declaratorias importantes. Es Patrimonio Nacional desde el año 59, hoy bien de interés cultural. Es Patrimonio de la Humanidad desde el año 95 y es Distrito Turístico Especial, además de ser un destino certificado. Destino sostenible certificado. Entonces, pues estos títulos le ha permitido ser una ciudad con una vocación turística alta. Pues digamos que es una ciudad privilegiada porque no solamente se caracteriza por su arquitectura, por su cultura y por su historia, sino también que tiene una gran cantidad de recursos naturales a través de los cuales también se puede ejercer un turismo de naturaleza. Mompox está ubicado en la cuenca hidrográfica más grande que tiene Colombia y una de las más grandes del mundo, porque aquí llegan 4 ríos: el Magdalena, el más importante, el Cauca, después el Cesar y por último el San Jorge. Entonces esto crea un sinnúmero de ecosistemas propicios para hacer todo tipo de actividad turística de naturaleza.
Sobre eso también hay unos aspectos súper importantes en torno no solamente a la música, como ya lo dije, están personas como Lucho Bermúdez, que nació muy cerca a Mompox, Totó la Momposina y toda esta depresión momposina que ha sido como un lugar de cultivo de una cultura, no sé decirlo de otra manera, pero que habla mucho sobre el folclore y sobre lo que somos y la identidad que tiene, digamos, el departamento de Bolívar. En ese orden también la arquitectura, y ahí vamos a hablar de una cosa y es una parte muy importante de ustedes, ¿no? El cementerio. Cuéntenos un poco sobre el cementerio. Bueno, el cementerio eh, primero fue una idea de José Celestino Mutis, quien durante la expedición botánica se crean o se dictan una serie de decretos por parte del virrey para que las personas no sean enterradas en las plazas públicas o dentro de las iglesias, sino que sean enterradas en las partes exteriores o externas de la ciudad. Entonces, a partir de esa expedición botánica de José Celestino Mutis, pues él recomienda la construcción del cementerio, que es el que hoy tenemos. La recomendación se hizo a finales del siglo XVIII y la culminación del cementerio que tenemos hoy fue en 1831. Este cementerio, pues, realmente es uno de los más bonitos de Colombia, es considerado el segundo más bonito de Colombia, después del de San Pedro en Medellín, y pues realmente es un lugar muy mágico, además de todas las historias que surgen alrededor de la muerte y que muchas veces son muy llamativas para personas. Entonces, eso sumado a la arquitectura que tiene, que es muy exquisita realmente, es de corte republicano, pero muy exquisita, y pues es un atractivo de los más importantes de la ciudad. Eso entre otras cosas, ¿no? Veíamos en el video de inicio de Cabezote, como empezamos este programa, veíamos también de que hay vinos, hay quesos y hay postres. Bueno, hoy estamos enfatizados en saber de qué es el queso de capa, pero cuéntenos un poquito de los vinos y de los postres. De los vinos. Carlos, no te escuché muy bien la pregunta, ¿me la puedes repetir? Que le estaba diciendo, sí, tenemos una comunicación un poco intermitente, disculparán todos, que le preguntaba a usted que nos cuente un poco más sobre otras cosas que aparecían también en el video y eran los vinos y los postres. O sea, cómo se hacen vinos en medio de la depresión momposina, por ejemplo. Bueno, realmente no es un vino hecho de uvas como normalmente debería ser. La tradición es hacer vino con una fruta silvestre que se llama, nosotros le llamamos plata, pero en realidad es un corozo. Esto sale de una palma que se llama palma de corozo precisamente, que bota unos racimos de uvas, pues parecido a las uvas normales. Y con ellas, como trae una levadura natural, eso permite que la fruta se seque más no se pudra, que es lo mismo que sucede con la uva. Las uvas, al irse secando, es posible producir vino con ella, y se va añejando, se va fermentando. Sucede lo mismo con el corozo. El corozo entonces tiene una levadura natural, hace que esta fruta se vaya secando y pues con ella también se vaya produciendo vino. Y es el vino tradicional que existe acá en Mompox, se llama vino de corozo. Y existen dos presentaciones, hay un vino de corozo dulce y un vino de corozo seco. Los postres, hablaban de un postre en particular antes de entrar en el queso de capa, porque ese es nuestro invitado principal, pero cuéntenos cuáles son los otros postres de Mompox. Vale. Discúlpame, Carlos, lo que pasa es que me está llegando como la señal tarde
y no sé si me repites la pregunta. Que ya hablamos de los vinos, ahora hablemos de los postres. Pero no del postre de capa aún, porque ese es nuestro invitado especial. Vamos a hablar de otros postres. ¿Qué otros postres puede uno degustar en, en Mompox? Bueno, mira, la gastronomía de Mompox es una gastronomía muy variada porque nosotros somos un rizoma cultural, es decir, desde el punto de vista demográfico somos definidos como un rizoma cultural. Un rizoma es un conjunto de raíces que surgen a partir de las diferentes razas y de las diferentes culturas que se intercambiaron en este territorio. Entonces eso permitió una mezcla cultural que dio lugar al surgimiento también de mezclas en la gastronomía y en la cocina. Mompox, desde el periodo de la conquista, comenzó a ser poblado por personas que venían de la zona andaluza de España, del sur de España. Y pues estas personas habían sido influenciadas previamente por los árabes, puesto que los árabes conquistaron el sur de España durante 7 siglos. Entonces todas estas tradiciones gastronómicas y culinarias se vinieron para Mompox y se fueron mezclando también con las costumbres indígenas y con las costumbres negras, negros obviamente traídos del África, pero eso permitió que Mompox tuviera la gastronomía que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, además del vino decoroso y del queso de capa del cual vamos a hablar hoy, también podemos ver otros postres como los dulces. Los árabes hacían dulces o hacen dulces con diferentes frutas. En Mompox también se hace dulce con diferentes frutas. Por ejemplo, el más tradicional es el dulce de limón, que se hace con la cáscara completa del limón. Y luego se cocina con azúcar para darle un almíbar delicioso. Entonces en Mompox vamos a encontrar muchísimas cosas. Por eso decía que es una población privilegiada, porque no solamente tiene arquitectura, no solamente tiene historia, sino que tiene naturaleza, tiene tradiciones, tiene gastronomía, y pues realmente es uno de los destinos más visitados y apetecidos de Colombia como pueblo patrimonio. Sí. Don Carlos le estaba diciendo a su merced que sí, que antes de empezar con el queso de capa, sí podríamos hablar un poco sobre la referencia de cómo llegar a Mompox, por qué forma podemos llegar a Mompox, cuáles son las rutas para llegar. Claro. Y es que Mompox en el mes de abril, aperturó el aeropuerto de la ciudad. Nosotros comerciales hace años, pero esos se suspendieron. Y este año iba a iniciar EasyFly, la aerolínea EasyFly, a traer vuelos comerciales a la ciudad, todo ese auge turístico que ha tenido la ciudad. Entonces, me imagino que se pueda, bueno, ya están reabiertos los vuelos nacionales
pero me imagino que llevará un poco de tiempo poder retomar la ruta a Mompox, porque era una ruta que iba a comenzar a realizarse. Pero la intención es que vengan vuelos comerciales desde Cartagena y desde Medellín inicialmente a la ciudad de Mompox. Entonces, por vía aérea se puede llegar de manera directa. Ya la aerolínea EasyFly pues ya comienza a programar hacia la ciudad. Y de manera terrestre pues podemos venir desde la costa norte, la vía de Cartagena, toman la vía hacia el Carmen de Bolívar, luego llegan a Magangué, toman un puente nuevo que se construyó y se terminó este año también se inauguró el puente, se llama Puente Roncador, y está conectando la costa norte con el interior de la isla fluvial. Porque, bueno, algo muy importante para saber, y es que Mompox está ubicado dentro de una isla fluvial, ¿sí? Debido a que el río Magdalena, a la altura del municipio del Banco, se divide en dos brazos y luego se une al norte en una población que se llama Santa Bárbara de Pinto, en un punto conocido como Boca de Tacaloa. Entonces esta división del río hace que Mompox se convierta en una isla fluvial. Entonces ahora ya vamos a tener un puente que va a conectar la costa norte con el interior del país. Las personas que vengan del interior del país pueden tomar la Ruta al Sol, sea desde Medellín o sea desde Bogotá, llegan al Banco Magdalena, cruzan el puente de Guamal y llegan a la ciudad de Santa Cruz de Mompox. Bueno, siempre es como algo de distancia, digamos, desde Bogotá, pero pues desde Cartagena es mucho más cerca o desde la costa. Ahora sí vamos a hablar del queso de capa. Le estaba diciendo don Carlos que el micrófono de Oscar no te estamos escuchando porque tu micrófono está silenciado, pero creo que ahorita vamos para ese lugar, ¿verdad? Sí, la intención es que hablemos del queso de capa, que es uno de los productos gastronómicos más representativos de la ciudad. Bueno, pues entonces empecemos con el queso de capa y cómo es su preparación. Bueno, el experto es Oscar, así que vamos a darle la palabra a Oscar, que es el cocinero. Hola Oscar, no tienes micrófono, tu micrófono está apagado. Ya, hola Oscar. Ahí donde... Bueno, como les dije cuando empezamos este programa, Oscar es cocinero tradicional y lleva a su merced 15 años. Hace 15 años aprendió la técnica del queso de capa de sus abuelos y de su madre, ¿no? Pero, ¿por qué aprendió? En ese momento usted era obviamente mucho más joven, estaba mucho más chiquito. ¿Por qué quería aprender el queso de capa? O más bien era algo que era doméstico y que se hacía domésticamente en su casa y usted lo aprendió simplemente porque se hacía todos los días. Cuéntenos un poco de la historia de cómo llegó usted al queso de capa. Sí, bueno, realmente mi mamá aprendió de mi abuelo. Entonces, ¿cómo es? Mi hermano mayor y yo éramos vendedores de mi mamá. Primero éramos ayudantes de mi abuelo. Mi mamá también aprendió su negocio y mi hermano mayor y yo iniciamos a hacer sus vendedores, salíamos por todo mundo a vender el producto, pero lo elaboraba mi mamá. Bueno, es difícil primero porque es algo muy y segundo porque tuve una muy buena maestra. Mi mamá hasta hace poquito era nuestra mentora. Entonces, bueno, todo se lo dejo a ella y a mi abuelo, nos iniciaron con esto en nuestra familia, con el queso en capa y soy como quien dice una tercera generación. Bueno, estoy orgulloso de este saber,
De hecho, mi familia depende de ello, nuestro sustento diario y todo es gracias a este negocio muy bello. Entonces, bueno, básicamente fue fácil aprenderlo, pues, como decías, al estar todos los días en el negocio con mi mamá, con mi abuelo, me quedó extraordinariamente fácil, prácticamente lo aprendí sin darme cuenta. Y bueno, en estos momentos ya me encuentro con mi propio negocio, elaborando mi producto. Y bueno, sería, no sé, mostrarles una parte del proceso y bueno, para que lo conozcan. Bueno, manos a la obra o manos al queso. Cuéntenos qué es lo que está haciendo ahí. ¿Qué es? Porque pues es un proceso muy largo porque yo sé que no ha procesado el queso. El queso se demora un tiempito en hacer. ¿Qué tenemos ahí en las manos? Sí, este es el queso como tal, es la proteína de la leche, transformamos y ya ahí. Esto hace unos momentos era leche y ya la volvimos queso. Esta parte aún el queso está crudo, pero vamos a proceder a hilarlo, a cocinarlo para que tome la textura característica del queso de pasta hilada, del queso de capa, que es un queso de pasta hilada. Y eso se logra cocinándolo. Entonces lo vamos a llevar al siguiente paso, que es cocinarlo. ¿Tiene alguna temperatura en especial para cocinarlo o algo así? ¿O cómo es el proceso ahí de la cocción? No. Por lo menos ya el agua estaba precalentada, está más o menos a 63 grados. Y no sé si notan que aún el queso tocó, aumentó su temperatura y ya está hilándose. Ya hay hebras. Mientras que su merced está ahí en la cocción y se empieza a reducir el queso, porque me imagino que se debe volver como una masa, ¿no? Sí, se homogeniza y se vuelve semilina, una masa idéntica antes de tirar. Por dicho, es un proceso muy similar el de hacer pizza con el queso montesino. Hay que tirarlo, hay que tener la masa. Entonces, mire, ya en esta parte, miren, Ya cuajó, por así ya, decirlo. ya se nota el lado, la textura. Ok, mientras tanto, su merced nos podría decir de dónde viene esa receta del queso de capa, quién la inventó o de dónde usted la... Bueno, ya sabemos que la sabe por su familia, pero sabe más allá de quién trajo esa receta, si es... No, ¿De mire, dónde? aquí hay varias familias que ya elaboraban el queso, pero no era comercial, o sea, era familiar, especial. Varias familias han atribuido de la forma. Pero me decía mi abuelo, porque en mi infancia creía que mi abuelo había inventado. Entonces, más o menos como hasta los 12 años tuve esa ilusión de que mi abuelo había inventado el queso de capa y que le había enseñado a mi mamá. Entonces, una vez que tuve la oportunidad de preguntarle, me dijo que no, que eran otras personas de las que él había aprendido tiempo con otra familia, pero que realmente el saber era de unos italianos. Y que ellos habían, pues, cuando la época en que Monpós era muy comercial, el río y todo, venían muchos comerciantes de todas partes
y hacían sus platos por aquí y dejaban ese saber en la región. Entonces, el queso de capa fue uno de esos nacimientos. Se aprendió y luego varias personas fueron aprendiendo y ahí se perdió como quién fue el que lo inventó y todas esas cosas. Cada quien decía que era dueño de la fórmula, la familia, otras. Y así ha sucedido, no se ha podido documentar exactamente desde dónde inició en la historia de Compot, pero ha de ser antes del 60, de 1960, porque mi abuelo, pues, yo tengo 37 años y siempre lo he visto, ya en mi familia, obviamente. Y mi abuelo, él comerciaba antes a Antioquia, iba a Antioquia, lo llevaba a esa zona. Y bueno, más o menos ahí entre ese lapso y el hoy de mi familia, entre 50 y 60 años de tradición. Pero aún así él aprendió de otra familia, o sea que ya más o menos se está hablando como de 80 o 90 años, realmente como negocio, como comercialmente. Vamos a ver un poquitico cómo está quedando la masa, si podemos verla, cómo está quedando la masa de... Acá sí, templada. Ah. O sea, eso debe llegar, me imagino, como a un punto que solamente usted lo sabe. Que debe ser como, no sé, como masa como para pizza, como para familiarizarnos un poco, o cómo debe quedar la masa. Sí, de hecho, esto que estoy haciendo aquí me lo enseñó mi mamá. Entonces ella decía, cuando rompa la masa sin resistencia, ya está listo, ya es el punto. Entonces yo toda la vida he realizado el paso que ella me enseñó, ¿ves? Que romper la masa con la cuchara y cuando ya no haya resistencia, ya es el punto. Entonces ya ven, son cosas muy sencillas, pero mi abuelo se lo enseñó a ella me lo enseñó a mí y yo aquí ahora lo digo. Y ya está listo también, por cierto. Bueno, ahora vamos al casi último paso, el antepenúltimo. O sea, ya estuvo la mitad del proceso. Ya sí, está listo. Ahora viene lo que es el estirado. Es otra parte que asemeja mucho a la un rodillo. Y ahora que lo inicio lo van a ver. Me están preguntando por interno, Oscar, si le echó alguna especie de sal o simplemente es el queso y el suero y ya. No, aquí es la pieza, solo es el queso. Está simple, está viene adicionado el solo queso. Entonces vamos a proceder a estirarlo. Luego del estirado se le adiciona el punto de sal. Cuántas... No, no, no. Siga usted que tengo una pregunta más adelante cuando termine el proceso de extensión de la masa.
Bueno, ya esa es, está el queso estirado. No sé si notaron que se asemeja muchísimo a la masa de la pizza, hasta en el color se parece. En esta parte es donde se le adiciona el punto de sal. Es un punto muy mínimo, solo es para el sabor. Listo, miren, ya tenemos el queso, la masa estirada, el antepaso del queso muscosino es este. Ahora procedemos a cortar las tiras. Listo. Hemos cortado el queso en tiras, en porciones largas. Esto es una capa. Y determina el nombre del queso. Ok, o sea, de toda esa masa que su merced hizo con el queso, empieza a sacar, cada cosita de esas es una capa. Eso después entra como en un proceso que, bueno, yo ya estoy un poco adelantado porque su merced ya me lo contó y Carlos también, pero no, dejemos que su merced continúe y que quienes nos están viendo descubras cómo se hace el queso de capa. Sí, bueno. Luego que ya tenemos el queso de esta forma cortado y con el punto de sal, procedemos a enrollarlo. Entonces, es la parte del enrollado. He aquí un queso moncosino, un queso en capa. O sea, lo que hace su merced es cortarle las capitas y después lo envuelve otra vez. Y se va así, a una hoja, así es. Entonces, este queso tiene una particularidad y es que no se puede partir para comer. Entonces, luego que ya lo desenrolla todo, esto lo puede comer. O sea, sería un pecado partir, para abrir. Para deshojarlo, usted se sienta, toma su pieza de queso, comienza a deshojarlo, mientras lee un libro y la forma debe consumir el queso. Ok, decía su merced que en lo que hablamos anteriormente que usted ha innovado en la receta. ¿Cómo era la receta original y de qué se rellenaba? Porque bueno, ahí vimos que su merced envolvió el queso y lo volvió una bolita otra vez. Pero ¿cómo va el relleno? ¿Dónde va el relleno? ¿Cómo se rellena? Sí, de hecho, toda esta parte es el queso tradicional, es de la forma como siempre se ha elaborado, mi abuelo, mi mamá, antes de ellos. Y más o menos este era el tamaño también de ellos.
una porción de 400, 500 gramos. Y no aceptaba el momposino realmente como tal, no acepta que el queso tenga relleno, porque para poderlo comer en capas no se puede rellenar el queso, pero obviamente nosotros lo rellenamos con bocadillo, con arequipe, ciruelas pasas, finas hierbas, hay unos tipo cóctel, unos pequeños, ese uno. Más o menos así, una versión mini. En esta versión mini lo colocamos con aceitunas, con ciruelas pasas. Esta versión mini lo ven ahí. Es la parte que hemos estado manejando, ¿no? Como más familiar, más asequible, y toda esa es la parte de lo nuevo del producto como tal. Tenemos una pregunta, Oscar, de Marta Cecilia. Un saludo, Marta Cecilia, que también hace parte del grupo de vigías del ministerio y también desde Cali. Y dice, ese queso capa es el mismo que llaman cueros en el meta. ¿Sabe usted si es el mismo o no sabemos si es el mismo? Bueno, es parecido, sí, pero ellos manejan la forma de la es un solo rollo, sí, la idea de capas es, miren, no sé cómo mostrarle aquí. Bueno, voy a desarmar el queso para poder ilustrar cómo es la idea. Normalmente el siete cueros solo es un rollito, un solo sentido. Este no, miren, este va así, luego viene en el sentido contrario y el otro sentido. Y le decía que esa era la forma correcta de comerlo. Miren, las capas se van poniendo más pequeñas, llegar al centro. Sí, voy a hacer un centro de me están haciendo otra pregunta justamente sobre lo que se acaba de decir y es como de, ¿y ese queso ya se come así y listo? ¿O tiene otro proceso? O sea, ese ya es para comérselo. Está listo para consumir. De hecho, usted lo puede combinar. No sé, de pronto le gusta algo bastante personal. Este es el queso que debe tener. Combinar con todo, combina con todo. Entonces, Y me están escribiendo también otra pregunta interna. Si ese queso hay que curtirlo o dejarlo enfriar o dejarlo secar o simplemente ya como usted lo acaba de hacer, no lo podemos comer y listo. ya sí salí. ¿Cuánto dura? ¿Cómo se puede preservar ese queso? ¿Cuánto dura? Este es un queso de la receta, ¿no? Todos los quesos de pasta helada y fresco, conservar en refrigeración, refrigerarlo y ya. Está más o menos a 28 días de conservación del producto. De hecho, nosotros lo presentamos en catálogos y bueno, eso ayuda muchísimo a la vida útil. Por ejemplo, Pues, lo que le digo, mire, esta parte. Entonces ya vienen en bandeja, vienen selladas, vienen empacadas al vacío y de esta forma le demora los 25 o 28 días en su nevera, en su refrigeración. ¿Ya vio? ok, me acaban de hacer otra pregunta justamente sobre lo que su merced acaba de mostrarnos y es, ¿en Bogotá se consigue?
Sí, estamos vendiéndole a un señor. Sí, bueno, porque sí, acá hay varias personas que ya me han escrito internamente que están antojadas de ver el queso y de probarlo. Y dicen como de que, y en Bogotá lo conseguimos, y pues yo obviamente también, como cuando empecé este programa y cuando lo hablamos con Carlos, y en un momento hablamos sobre algo gastronómico y él dijo inmediatamente el queso de capa, que era algo que realmente en este momento, y de decirlo y de confesarlo, o sea, tengo la boca absolutamente agua porque todo el proceso de lo que usted ha hecho y nomás esa elasticidad con la que usted mueve el queso es tan provocativo que creo que todos los que estamos viendo en este programa estamos muy provocados del queso. Entre esos Marta. Marta nos volvió a decir, se ve muy provocativo para tomar con chocolate. Y que muchas gracias por responder. Excelente. ¿Con qué se toma? ¿Con qué se toma? Y ahora cuénteme allá. Bueno, eso lo decimos acá en el interior. Bueno, Marta desde Cali. Pero, ¿con qué se come o con qué se toma ese queso en Monpós? Bueno, mire, una forma deliciosa del queso, si lo desea acompañar, es con un casabito. Ese es otro producto típico de aquí de la región. Entonces toma un queso, lo deshoja, lo descapa y se lo enrolla al casabito y se lo come con un jugo de naranja. Un jugo de naranja que también es una región que posee muchas naranjas. Entonces, con un jugo de naranja, un casabito, está listo. Si no, pues con la bebida de su preferencia. Por lo menos aquí, mucho café es muy apetecido con el queso también. Entonces, más o menos, pero aquí yo con jugo de naranja y casabito, exquisito, se lo recomiendo. Bueno, ahora esta es una pregunta mía, porque estos programas son para conocernos, para descubrirnos y para saber también nuestro patrimonio. Y ahorita dijo que se compartía con otra cosa que es típica de allá. ¿Nos podría hablar un poco sobre ese producto? ¿Cómo? No, casabito. Sí, sí, le decía del casabito, que es otro producto típico de la región. De hecho, se enrolla con el casabito y ellos ahí, pues, cada quien se complementa el sabor. El casabito catapulta el sabor del queso y el queso, pues, obviamente, combina excelente con este producto. Tienen que llegar a Monpós para que prueben todas estas delicias. Y hay otras nuevas delicias para que lleguen a Monpós. No, pues creo que todos los que estamos viendo y los que verán este programa estarán muy antojados de no solamente de hablar de Monpós, sino también de probar ese queso de capa que ha sido nuestro invitado de hoy. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, Carlos está por ahí. Ya. Hola, Carlos. Bueno, te quería comentar, el casabito, hola, disculpa que interrumpa un momentico, el casabito es una torta de yuca deshidratada. Pues es el mismo casabe que de pronto lo hacen en otras regiones del país, es un alimento indígena. Es la yuca rallada y deshidratada que luego se cocina en una paila y queda con una textura como crocante, ¿sí? Entonces en Monpós se hace el casabito. El casabe tradicional es una torta redonda, ¿sí? Sin sal y sin azúcar. Así la consumían los indígenas. Y el casabito es el mismo casabe, la misma masa de yuca deshidratada, pero va rellena de queso, de anís, de ralladura de limón y de azúcar. Entonces eso con el queso de capa hace un contraste que se convierte en un alimento exquisito para nosotros. Eso es lo que nosotros acostumbramos a dar a las visitas en la ciudad. Cuando alguien nos visita, un familiar, un amigo, cualquier persona, siempre el vino decoroso con tabla y el casabito. Acá me están preguntando por alguien que llegó un poquito, se unió a la conversación, dice que entonces el casabito es
a base de yuca, ¿sí? Sí, sí, una torta de yuca deshidratada. Bueno, qué interesante saber de eso. Y ahí viene una pregunta mía, Pero, y es, dice, pero, dice usted que cuando llega un visitante pero o ese cuando sería van a otro las programa. casas, dice usted que cuando un visitante o van a las casas se ofrece un casabito. Entonces ese sería como, digamos, la sustitución entre comillas como del pan para ustedes, o es más bien algo más exquisito Sí, como de claro. postre. Por ejemplo, no, más difícil, no. En Bogotá acostumbran, ¿sí? Allá generalmente a la visita le dan un poquito de queso, que allá por lo menos la familia, la experiencia que yo cuando viví en Bogotá tuve, es que el queso prácticamente la familia no lo come regularmente, sino que cuando hay una visita es que sirven el chocolate, un pedacito de queso que a veces revuelven con el chocolate y sirven pan. En Monpós no. En Monpós nosotros a las 3 de la tarde o cuando hay una visita, pues lo que acostumbramos es a servir el queso de capa, el casabito y una copita de vino de Corozo. Pues eso suena casi como a once románticas, porque con vino, con queso y casabito, no, pues uno ya queda más enamorado de ese lugar que cualquier otro lugar. O sea, Cartagena no es nada al lado de Monpós, diría yo. No, créeme que no, créeme que no. Y inclusive mucha gente prefiere visitar Monpós que Cartagena porque es una ciudad muy tranquila. Y por cierto, de ese acompañamiento del quespa, del vino de Corozo y del casabito, es inclusive una presentación muy elegante realmente. Bueno, Oscar, ¿cuánto tiempo se demora el proceso en sí de hacer toda la preparación del queso? Porque obviamente acá el tiempo es muy corto, pero ¿cuánto se demora su merced en procesar todo? Porque pues ya lo tenía listo, por así decirlo, para mostrarnos cómo se arma y cómo se hace, pero todo el proceso, ¿cuánto se demora usted? Sí, bueno, realmente todo inicia con la llegada de la leche, ¿no? La leche entera, fresca, más o menos en ese lapso de recibir la leche y transformarla a la pasta del queso, estamos hablando de 50, 60 minutos la hora. Luego de eso, cuando ya se tiene la pasta de queso, como pudieron ver, hay que cocinar por porciones pequeñas, porque el queso es muy elástico y pues un solo kilo casi que abarca más de la mitad de la mesa y más o menos se trabaja a porciones de kilo y medio. Entonces, eso limita mucho el elaborar el proceso a escala grande. Y es un queso muy manual, muy vivencial, y uno que está, como quien dice, entablar relación con el queso, digámoslo así, porque demora uno bastante tiempo en su elaboración. Nosotros más o menos procesamos 15 kilos diarios y eso nos está tomando alrededor de 8 horas, 9, a veces las 10 horas. Es un proceso bastante lento, pero es muy gratificante. Y bueno, no, ver disfrutar el queso es lo mejor, ver que la persona lo disfrute, que lo coma, que lo deguste, bueno, y que pues queden contentos, es una satisfacción grande porque requiere de mucho esfuerzo y mucha dedicación tener un queso como tal para presentar. Eso veo que pasa con el queso, o sea, realmente sí es un labor bastante dispendiosa. Ahora pienso y es, ¿con qué clase de leche o de dónde sacan la leche? Pues yo no conozco Mompox
y me imagino que es una isla pequeña, pero entonces, no sé, ¿tienen los datos o las vacas dónde están o dónde sale la leche? La verdad es como una pregunta un poco muy inocente, Sí, no, pero pues desconozco el territorio. sí, sí. Bueno, Monpós, hay mucha ganadería, realmente. Son ganaderías pequeñas, familiares. Entonces queda fácil, la materia prima está al alcance, ¿no? En primer lugar, siempre la hay, todo el año hay leche, gracias a Dios. Eh, por lo general acá la ganadería que funciona es el cebú, entonces siempre hay lechería todo el año. En unas épocas se escasea, pero sigue habiendo. O sea que todo el año tenemos queso para que puedan degustar. En cualquier época del año pueden llegar a Monpós y es casi un hecho que van a conseguir su queso monpósino para degustar, ¿no? Entonces, todo el año trabajamos, por cierto, estamos todo el año aquí para poder brindar este manjar monpósino. Entonces, bueno, sí. Bueno, yo creo que ya con eso vamos. Carlos, ¿estamos por ahí? ¿Estás por ahí, Carlos? Vamos con nuestro compañero Carlos. Para quienes nos están acompañando en esta tarde de degustación, no, ni siquiera de degustación, de antojo, que creo que ya todos quedamos así. Mago nos está diciendo, qué rico, toca ir allá o que nos envíe. Bueno, hablando de lo del envío, Oscar, ¿tienes antes de empezar con Carlos, ¿tienes algún sitio web o algo así? O un teléfono que podamos contactar? Carlos me lo envió, pero pues, sí. Oscar, Sí, sí, no, ahí bueno, para creo el que no envío, escuchó bien. No, pero no, digamos que no tiene como una página propia, pero sí puedes compartir el teléfono de él para que si alguna persona está interesada en probar o inclusive pedir en grandes cantidades, toneladas, puedan contar con él directamente. ok, perfecto. Bueno, te estaba solicitando, Carlos, porque ya estamos cerrando este programa y que de verdad nos ha dejado a todos, o a mí personalmente me ha dejado con la boca hecha agua completamente. Y lo dije desde que empezaron porque tenía mucha expectativa de saber cómo se hacía este queso y lo hemos descubierto juntos. En ese orden, su merced también hace parte del circuito turístico de Monpós. Entonces, cuéntenos, ¿en cuánto tiempo uno puede conocer Monpós? Porque ahora que miro más o menos el mapa y que lo estuve investigando, uno pensaría que Monpós son como unas 5 cuadras, pero la verdad es bastante extenso. ¿En cuánto tiempo uno puede conocer bien Monpós, probar eh, el queso de No, capa, probar el el centro histórico. casabito y el vino de Corozo? No, pues el centro histórico de Monpós es realmente pequeño. Está comprendido entre 3 que van paralelas al río y 5 o 6 callejones aproximadamente. O sea, no es muy grande. Tiene una población de 48.000 habitantes porque obviamente la población ha ido creciendo, pero la demarcación del centro histórico es realmente pequeño. En unas, digamos, nosotros acá hacemos un city tour por la ciudad que en 3 horas y media, 4 horas, ya puedes conocer perfectamente todo lo que es el centro histórico. Y como somos una nación con vocación turística, pues hacemos rutas gastronómicas en donde las personas pueden visitar y mirar cómo es el proceso de elaboración del queso de capa, del dulce de limón, del vino de Corozo, del casabito. Bueno, Pues además de entonces, otras rutas, obviamente, que tenemos de naturaleza y culturales, pero
Entonces tenemos casi como un plan como de fin de semana en Monpós, ¿no? ¿Cómo, cómo dices? No, no te escuché muy bien. Que tendríamos entonces como una especie de plan de fin de semana en Monpós. Sí, realmente Monpós se disfruta en 2 noches, 3 días. Es regularmente lo que las personas utilizan para visitar la ciudad y se realizan muchas actividades. Pues estamos tratando de diseñar muchas más actividades turísticas para que la gente pernocte mucho más días o mucho más noches. Eh, pero realmente la intención de esta sesión o de esta charla es que ustedes se antojen, que como pinchados por esa espinita de tener que conocer Mombos porque realmente es una ciudad con un gran potencial eh, y realmente nosotros estamos muy orgullosos de haber nacido en esta población porque es una población privilegiada, mucho más que cualquier otra. Totalmente de acuerdo con ello y pues ya para cerrar siempre hacemos una pregunta en este programa que tiene que ver siempre con la comida y es ¿cuál fue su sobremesa, Carlos? Mi sobremesa, bueno, el queso de capa, por eso yo les dije que les iba a gustar cuando me hiciste la invitación, enseguida pensé en el queso de capa porque pues es un producto que si bien se hace, si bien la leche y el queso se trabajan en muchas regiones, bueno, digamos en todas las regiones de Colombia, este tipo de producción de queso y la técnica sobre todo realmente es única de Monpós. Entonces sabía que por tema de patrimonio les iba a encantar y por tema de sabor y de exclusividad del producto como tal también. Realmente deberían probarlo. Lástima que no podemos enviarles una muestra a cada uno, pero estamos convencidos que cuando visiten Monpós y lo prueben, van a quedar enamorados. Pues creo que ya todos estamos fascinados. Oscar, creo que se nos fue un momento, porque también quería saber cuál había sido su sobremesa, si había sido queso o había sido otra cosa en la que había comido. Pero bueno, ya estaremos en contacto con él y con Oscar. Bueno, muchas gracias por haber hecho posible este programa, de verdad, independientemente de las limitaciones técnicas que tenemos y de una mala conexión que he de decirse sucede en muchas partes del país, que además debería ser un tema de política pública, de que todos estuviéramos más conectados, no solamente para esta clase de conversaciones, sino más conectados con nosotros mismos y con el patrimonio. Oscar, volviste. Sí, sí, porque se cayó la señal allá en el celular. Sí, vale, pero quería preguntarte, Oscar, que cuál fue tu sobremesa de hoy. ¿Cuál es tu como el producto? Bueno, no sé, como que se les ocurre, no sé, realmente. ¿Qué comiste hoy antes del programa? ¿Cuál fue tu sobremesa? ¿Cuál fue o cuál es? Sí, de hecho, hoy casi nuestra preparación, se la recomiendo. Bueno. Quiero para que la prueben, las albóndigas, pero con queso en capa encima, delicioso, para que la prueben, con queso moncocino. Continuaremos hablando del queso momposino creo que por mucho tiempo y más del queso de capa. Entonces, pues nada, muchas gracias a Carlos, muchas gracias Oscar por mostrarnos su tradición, por abrirnos este espacio, por hablarnos también de su familia y de cómo concibió esto del queso de capa. Para quienes están interesados,
número de Carlos ya está publicado por nosotros, de Oscar, para quienes quieran tener un contacto más cercano con el queso de capa. Y pues bueno, muchas gracias a los dos por haber hecho posible este programa. Y antes de despedirnos, los esperamos dentro de 8 días, perdón, dentro de 6 días, el próximo jueves, ya no vamos a estar en Monpós, vamos a seguir viajando por el país y conociendo la gastronomía y todo lo que está en una Colombia de sobremesa. Pero esta vez vamos a ir al Valle del Cauca, vamos a ir a Cali para hablar de las macetas de Alfernique. Entonces, un dulce tradicional que solo se hace en el departamento del Valle del Cauca y especialmente en la ciudad de Cali, y que hace parte del patrimonio de esta ciudad. Entonces, dentro de 8 días estaremos con otro sabor, no tan ligero ni tan momposino ni con tanto mar, pero sí de pronto con algo más de salsa e igual de caliente, porque Monpós no es que sea muy frío, ¿o sí? ¿En cuántas temperaturas estamos? ¿Me escuchan? Hola, sí, te escuchamos. Sí, es que tenías el micrófono, bueno, tenías el micrófono. medio de Monpós. Tenías el Sí, la micrófono temperatura cerrado. promedio de la ciudad es 32 grados centígrados. Sin embargo, Bastante. sí, sin embargo, la mayoría, la mayoría de 5 a 36 grados. Bueno, entonces pues nada, la invitación ya está hecha para vernos dentro de 8 días. A ustedes muchas gracias por haber sido partícipe de este programa, a todos gracias. Y nada, sigamos viviendo el patrimonio, sigamos representándonos. Y acá voy a cerrar con un comentario muy personal sobre todo este episodio que está sucediendo justamente con el con el Cauca y la caída de la escultura o estatua de Belalcázar. Y el patrimonio es de todos y todos debemos protegerlo. Independientemente, todos tenemos una capita y somos parte de él. Entonces, cuidemos el patrimonio, no los ataquemos. Y segundo, si vamos a hablar siempre de la descolonización, esto es una descolonización. Un programa como este es una descolonización. Estamos hablando de nuestras recetas, de lo que somos, de las capas que hemos tenido de tiempo atrás y que somos producto de ellas. Entonces, la descolonización no es la destrucción. La descolonización, al contrario, es la visibilización de lo que somos, de lo que seremos y de todas esas capas de historia que tenemos atrás. Entonces, nos vemos dentro de 8 días para hablar más sobre temas de el arte y la cultura y especialmente de la gastronomía desde Cali el próximo jueves. Muchas gracias a todos por acompañarnos. A Carlos y a Oscar, gracias por habernos desgustado con ese queso de capa y nos vemos. Chao.